En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos confirmandos, queridos fieles, nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó a los apóstoles en qué consiste este sacramento de la confirmación. En la última cena les dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro abogado, para que permanezca siempre con vosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque estará con vosotros y morará en vosotros. Y eso que ocurrió en Pentecostés para toda la Iglesia, ocurre para cada uno de nosotros en la confirmación. Por la intercesión de nuestro Señor, sus méritos, el Padre, el Hijo, nos envían otro abogado, que es Espíritu de verdad, y para que esté siempre con nosotros, es decir, con toda la Iglesia, pero también en nosotros, en cada uno de nosotros. Y también nuestro Señor les dice, ya después de la resurrección y antes de la ascensión precisamente, cuando va a subir para enviar el Espíritu Santo, va a subir a los cielos, y les dice: cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y la Samaria, y hasta las extremidades de la tierra, hasta los confines de la tierra. Don entonces del Espíritu Santo, efusión de la gracia de Dios, de las virtudes sobrenaturales, de los dones del Espíritu Santo, de la vida cristiana, que nos llenan de la fuerza de Dios, de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso para cumplir con un oficio, que es el de ser testigos y soldados de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente el sacramento de la confirmación. Un bautizado ya es templo del Espíritu Santo. Pero en la confirmación lo recibe, dice Santo Tomás, plenamente. Un confirmado está lleno del Espíritu Santo. Y esa es la realidad más sublime. Somos templo de Dios por el Espíritu Santo que nos es dado. San Pablo le dice a los corintios: ¿no sabéis acaso que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Y luego agrega: y ese templo de Dios es santo. Y es precisamente el segundo don de la confirmación, que es una santificación, una elevación sobrenatural. Nos hace perfectos cristianos. Nos da una plenitud de vida sobrenatural, de las virtudes sobrenaturales, morales y teologales, y en particular de la fe, la esperanza y la caridad. Y el mismo Santo Tomás dice que el confirmado está lleno de gracia, porque el bautizado la tiene, y tiene esa vida sobrenatural que le permite obrar sobrenaturalmente, pero el confirmado la tiene en plenitud. Es la diferencia
la misma diferencia entre el bautizado y el confirmado que hay en el orden natural entre un niño y un hombre adulto. Un niño es un hombre, pero todavía sus fuerzas intelectuales, corporales, morales no están desarrolladas. Hace falta que alcance la madurez, una cierta expansión, desarrollo, plenitud. En el orden sobrenatural es igual. Pues bien, el confirmado tiene esa perfección, ese acabamiento. Y es precisamente, o son precisamente esos dos dones del Espíritu Santo y de la vida sobrenatural que lo que hacen en el sacramento de la confirmación es fortificar todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, nuestra vida sobrenatural. Esa es la gracia propia de este sacramento. Es una fuerza que reviste a todo el cristiano. Y eso lo recibimos para cumplir ese oficio que nos da nuestro Señor en la confirmación. Se suele decir que, para resumir, que recibimos un triple oficio: testigos, soldados y apóstoles. Testigos, tenemos que dar un testimonio público en favor de nuestro Señor Jesucristo. Soldados, tenemos que combatir el combate espiritual, el combate de la fe. Tenemos que defender. Y apóstoles, tenemos que transmitir, tenemos que difundir, tenemos que propagar. E indudablemente, en primer lugar, se trata de dar testimonio, de defender y de transmitir la verdadera fe católica. Es decir, la fe que Dios nos ha revelado, que nuestro Señor Jesucristo en particular nos ha transmitido, y luego los apóstoles y todo el magisterio católico, toda la tradición católica. Entonces es toda la doctrina teológica, dogmática, espiritual, el catecismo. Eso han de profesarlo públicamente, confesarlo, han de defenderlo y deben transmitirlo. Nuestro Señor mismo nos dice: aquel que dé testimonio de mí ante los hombres, pues bien, yo daré testimonio de él, yo le confesaré delante del Padre Celestial. Es decir, que cuando estemos en el juicio ante Dios, si hemos confesado valientemente a nuestro Señor y la fe católica, pues Él nos confesará, nos reconocerá ante su Padre Celestial. Ese es el combate espiritual. Pero a la vez, esa fe hay que defenderla contra el error, contra los ataques renovados del error, contra la ignorancia, contra la herejía. Y esa fe hay que transmitirla a las generaciones futuras, a sus hijos, en el medio en el cual ustedes viven y se mueven, en la medida en que lo puedan. Pero todo confirmado es, en particular, un confesor público de la fe. La confirmación es un sacramento que no se ordena primeramente al bien personal. Recibimos dones elevadísimos, pero no es el objetivo de este sacramento. Este sacramento se ordena al bien común de la Iglesia y al bien común de la fe católica, de la religión católica. Y se ordena a un combate público frente a los enemigos visibles, no frente a los enemigos invisibles. Ese combate ya se supone adquirido desde el bautismo. Entonces, esta confesión de la fe es en el orden público y frente a aquellos que atacan la fe, que sean exteriores o interiores a la Iglesia.
cuyos motivos nosotros no juzgamos, sino una realidad. Si nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto del que os ha sido predicado, que sea anatema. Os lo repito, si alguno os predica un evangelio distinto del que recibisteis, que fue predicado que recibisteis, esa es la tradición, que sea anatema, un ángel o nosotros mismos, dice San Pablo. Entonces, esa fe hay que confesarla, hay que defenderla, y precisamente porque está en peligro y por el bien de las almas. Y Santo Tomás dice que este sacramento, ante todo y primeramente, se ordena a esta profesión, a esta confesión, a esta defensa de la fe católica, porque de eso dependen todos los demás bienes. Todo lo demás se seguirá de la verdadera fe. Y si ponemos una falsa fe, pues se sigue otra religión, naturalista, humanista, lo que quieran, pero no la católica. Entonces, lo primero es defender esa fe, es vivirla, es transmitirla, es confesarla. Y precisamente por eso, en este sacramento, el obispo traza en la frente del confirmado el signo de la cruz con el santo crisma, para que no se avergüencen ni tengan temor de confesar al crucificado, es decir, a nuestro Señor Jesucristo crucificado, que es la sabiduría y la virtud de Dios. Luego hay otros bienes al cual se ordena ese triple oficio del confirmado y que son como la consecuencia de lo que dijimos. Y en primer lugar, entre ellos, la vida de la gracia, la vida sobrenatural, la virtud cristiana, la santidad de Cristo en nosotros, la santidad de Dios, sin la cual, dice San Pablo, nadie puede ver a Dios. Entonces hay un combate contra el error, pero también contra el pecado, o mejor dicho, por la verdad y por la santidad, por el orden sobrenatural. Y ese combate del confirmado, lo repito, en este punto, como en el de la verdad, de la fe católica, no es simplemente en el interior de uno. Hay que defender esa vida de la gracia y ese orden sobrenatural en el orden público y social y político, si uno pudiese. Ciertamente Dios no pide imposible, ¿no? Pero al menos en el seno de la familia, por ejemplo. La santidad del matrimonio, la santidad del hogar católico. Y ahí está el nudo y el nervio del combate. Porque no basta tener la fe, es necesario que esté acompañada, inspirada por la caridad y por las buenas obras que son la consecuencia de ese verdadero amor de Dios. Entonces hay un combate espiritual que va más allá de la fe, y es un combate por la vida sobrenatural y hay que defenderla. Entonces han de proteger sus familias, por ejemplo. Lo mismo que un priorato, o que si se pudiese una escuela. Ahí es donde hay que combatir por la verdad y por el bien, por la virtud, por la santidad. Es interesante cómo San Pablo le dice a los hebreos, la epístola a los hebreos, que miren el ejemplo de todos aquellos que nos han precedido en el buen combate de la fe, cómo vencieron todos los enemigos y todas las dificultades. Y les dice, vosotros habéis hecho mucho, pero hay como un decaimiento. Aún no habéis derramado vuestra sangre en el combate contra el pecado. Entonces el martirio no es solo por la fe, sino también por ese orden sobrenatural, por la virtud cristiana. Y a veces el martirio no es morir mártir, sino tener que vivir como mártires, en un combate constante
con el mundo en el cual vivimos y desgraciadamente a veces en la iglesia de la cual hacemos parte. Y eso es como un martirio. Bueno, pero es así que se conquista el cielo y que uno crece y uno se santifica y se prepara a la eternidad. Porque nadie puede ver a Dios si no es santo, como dice San Pablo. Y luego eso se prolonga en la confesión, la profesión, la defensa del verdadero culto. Porque toda esa verdad y toda esa vida sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo nos es comunicada por los sacramentos y por toda la liturgia, y muy especialmente, especialísimamente, por el santo sacrificio de la misa. Y entonces tenemos que defender la verdadera misa, que es renovación del sacrificio de la cruz, y que es no solo el corazón y la vida de la Santa Iglesia, sino que es la fuente donde fluyen todas las gracias, y donde fluye toda verdad, y todo espíritu cristiano, toda espiritualidad verdadera, brota de la cruz de Cristo y de su renovación en el santo sacrificio de la misa, que es lo que nos acompaña a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida, dándonos la vida de nuestro Señor Jesucristo y dándonos incluso su presencia. La presencia eucarística es una consecuencia del sacrificio de la misa. Y ese combate por la misa hoy sigue siendo de actualidad, estando en el corazón de nuestro combate espiritual. Fíjense cómo los vaivenes que hay de la parte de la jerarquía y cómo se vuelve a perseguir la misa de San Pío V. ¿Por qué? Porque es la expresión de la fe de siempre, de la doctrina de siempre, de la teología de siempre. La cuestión de la misa no es una cuestión puramente de rito o de latín, menos todavía, o simplemente de culto. Ciertamente lo es, porque es nuestro Señor Jesucristo quien, muriendo sobre la cruz, establece esencialmente y definitivamente el verdadero culto católico, que está por lo tanto contenido en la Santa Misa, que perpetúa y renueva ese sacrificio de la cruz. Es decir, que ese es el verdadero culto católico que funda la religión católica. Pero es que además de esa misa verdadera, pues brotan todos los bienes. Y entonces, un confirmado, el culto es algo público, y por eso recae sobre las obligaciones de los confirmados. Tiene que profesarlo, tiene que esforzarse en participar, tiene que hacer lo necesario para poder tener el culto verdadero, tiene que ser apóstol y traer a las almas que pueda al verdadero culto. La mejor manera a veces de convertir a alguien es decirle, como nuestro Señor le dijo a los apóstoles, a los primeros, a San Juan, a San Andrés, venid y ved, venid y ved. Cuando uno sale de la nueva misa y asiste a la misa de siempre, a nada que le ponga un poquito de espíritu, se da cuenta de la diferencia. Diferencia de fe, de religión, de culto, de santidad. Y es así que ustedes son soldados de Jesucristo. Mañana celebramos la fiesta de Cristo Rey. El confirmado es soldado de Cristo, soldado. Tiene que combatir y, si es necesario, morir. En todo caso, tiene que entregarse y luchar por el reinado de Cristo. Pero ese reinado de Cristo es espiritual, es sobrenatural, es por la verdad, es por la gracia, la santidad, por la justicia verdadera, por la caridad, por la paz. Entonces se trata bien de un combate espiritual en que hemos de defender esos bienes y su condición, por ejemplo, que es el sacerdocio católico. ¿Cómo se predicará la verdad? ¿Cómo se santificará?
¿Cómo tendremos el verdadero culto si no hay verdadero sacerdocio católico? Entonces, es un combate por el sacerdocio católico. Y ese no es de los sacerdotes, simplemente. Es de todos nosotros. Porque somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo. Pero un verdadero sacerdocio es la condición de la continuidad y de la perseverancia en ese combate. Y no habrá seminarios sin el apoyo de ustedes. Y no habrá vocaciones sin familias católicas que combatan y transmitan a sus hijos este ardor y este fuego de la caridad que ama ante todo la verdad y a Dios. Y que luego busca transmitirla y que busca la salvación de las almas. Ciertamente, el católico es un aspecto consecuente y esencial también, es hijo de la Santa Iglesia. Entonces se trata de confesar la verdadera Iglesia, tal cual nuestro Señor Jesucristo la instituyó y que nadie puede cambiar. Se trata de defenderla en su naturaleza propia, tal como nuestro Señor la instituyó. Una católica apostólica romana, santa. Y ese combate también hoy día es esencial, como ustedes lo saben, porque poco a poco se va modificando la Iglesia. Un nuevo catecismo, una nueva Biblia, una nueva espiritualidad, una nueva moral, un nuevo culto. Todo es nuevo, todo es cambiado. Y esta nueva Iglesia, por así decir, ¿no? Es una manera de decir, es incompatible con la de siempre. Es nueva e incompatible con la de siempre, lo cual demuestra claramente que hay una ruptura. Lo cual nos señala claramente a qué tenemos que adherir y qué tenemos que defender. Y ese combate es muy difícil, claro. Por eso nos tratan de desobedientes o de que no estamos en la plena comunión o en la perfecta unidad o que somos cismáticos o todo lo que se quiera, ¿no? Porque para defender a nuestra Santa Madre la Iglesia tenemos que oponernos a los hombres de Iglesia. Y esa elección no la hicimos nosotros, sino aquellos que entraron en ruptura con lo que siempre se creyó en todas partes y por todos, con lo que siempre se practicó, con lo que siempre se reverenció, con el culto de siempre, la espiritualidad de siempre. Entonces el combate hoy día de un confirmado es más necesario que nunca, porque es la fe, es la religión, es la salvación de las almas, es la Iglesia, es todo que está en juego y en peligro. Y por último, un confirmado también, de un modo muy especial en estos tiempos, tiene que ser como hijo, verdadero hijo de la Santísima Virgen, servidor, vasallo de la Virgen, apóstol de la Santísima Virgen María. Y está ahí un poco la clave de nuestra perseverancia, de esta unión y esta devoción profunda a la Santísima Virgen María. En primer lugar, como intercesora, como abogada nuestra. Simplemente la Virgen es la omnipotencia suplicante, es decir, aquella que todo lo puede por su súplica, por su oración. Como lo podemos ver plasmado en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná. Nuestro Señor no rehúsa, no puede rehusar nada a su Santísima Madre. Pero para que ella interceda tenemos que recurrir a ella, como hijos.
Tenemos que rezarle, tenemos que pedirle, tenemos que encomendarnos habitualmente a ella. Y la Virgen no solo intercede como una mediadora ante Dios, sino que Dios la ha establecido tesorera y distribuidora de todas las gracias. Es decir, que Dios quiere que recibamos todos los bienes, como dice San Bernardo, de las manos de María, por las manos de María. Entonces, ella es ese trono de misericordia en el cual podemos encontrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios, la piedad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen tiene también por oficio esencial de llevarnos a Cristo. Ella nos lo dio. Y su oficio actualmente es de conducirnos a nuestro Señor. O sea, poco a poco, en la medida en que tenemos una devoción y una intimidad con la Virgen, vamos conociendo mejor a nuestro Señor. Y vamos teniendo una amistad más profunda y personal con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vamos amándolo más. Y entonces le servimos mejor. Y le seguimos. Porque Él vino precisamente para darnos ejemplo y que le sigamos. Y así nos vamos conformando a nuestro Señor Jesucristo y uniendo a nuestro Señor. Y ese es el fruto principal de la Santísima Virgen. El fruto bendito de tu vientre, Jesús. Lo fue en la Encarnación, en la Natividad, y lo es en el orden sobrenatural cada día con cada cristiano, con cada uno de nosotros. Y la Virgen es también como un refugio, como una defensa, porque ella es también señora de todo lo creado y es reina. Y tiene el celo y el ardor para protegernos y defendernos de una madre, pero una madre que es reina de todo. Que domina sobre todas las cosas y sobre todos los acontecimientos. Que es, como dice la Santa Iglesia en la liturgia, terrible como un ejército ordenado en orden de batalla. Es decir, fortísima. Y finalmente es la Virgen y el corazón de María, que es para nosotros el camino para ir al cielo, camino para encontrar a Dios, camino para alcanzar la Santísima Trinidad, camino para alcanzar la salvación y la bienaventuranza. Y ese es el término del combate de todo cristiano. Esta vida es una peregrinación, es un camino, es una milicia, como dice Job, es un combate. Pero la corona, la recompensa, el triunfo, es la vida eterna. Infinitamente feliz, en unión con Dios, con nuestro Señor, con la Santísima Virgen. Y esa es precisamente la gracia que nos puede dar la Santísima Virgen y el corazón de María a cada uno de nosotros. Entonces, en este día, acudamos a su corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, que nos dé esta fuerza, esta generosidad, esta perseverancia en el buen combate, y que podamos alcanzar, bien unidos, por el corazón de la Virgen y el corazón de nuestro Señor, alcanzar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.